Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión asincrónica que vamos a abordar precisamente el delito de incendio como tal. Y este delito de incendio me van a permitir el día de hoy no estar tan rígida, si me permiten el término, bajo la presentación de una diapositiva, sino que definitivamente conversarles sobre el delito de incendio como tal. En razón de ello, me van a permitir, por supuesto, al final presentarles un vídeo que, si bien su origen tiene su origen en la legislación española, claramente nos sirve y nos ilustra para entender, para comprender cómo se vislumbra o cómo se visualiza este tipo penal como tal. Y en razón de ello, entremos en materia y veamos que el incendio es un tipo penal que está contemplado en el libro segundo, en el título 9 del Código Penal, que nos indica a partir del artículo 474 y que también en su tipo, en el artículo 476, nos habla precisamente de ese incendio calificado, ¿no? Ahí tenemos precisamente ese tipo penal por el cual se agrava la circunstancia del delito como tal. El incendio, hablemos del incendio desde el punto de vista de su origen, de su historia como tal. El incendio tiene su origen en el derecho romano. Y cuando hablábamos precisamente de la Lex Cornelia de Sicaris, que también, definía esta regulación del incendio en lo que se ha llamado la ley de las 7 partidas, ¿no? Y que de ahí también podemos tener altísima influencia para la tipificación de este delito como tal. Pero vayamos de a poco incorporándonos en lo que quiere decir este tipo penal o este delito como tal. Y lo que sanciona el incendio es la figura del daño o la destrucción a causa de provocar, por supuesto, el fuego, ¿no? Que es el verbo rector, incendiar. Cuando nosotros hablamos en el artículo 474, y me lo van a permitir leer, y reza, el que incendiar edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí se pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir, de 15 años y un día hasta los 40 años. La misma pena se impondrá cuando el incendio no resultare en muerte, sino mutilación de miembro importante o lesión grave dentro de las comprendidas del artículo 397, lesiones graves, gravísimas. La pena de este artículo también se aplicará en el grado inferior si a consecuencia se ocasionare por incendios, resultare muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar de siniestro. Tiene un rango expansivo el incendio, es decir, no solamente aquellas personas que se ven directamente afectadas con el incendio como tal, sino aquellas que por un factor externo también pudiesen serlo como tal. Entonces, en razón de ello, lo que se reduce un grado inferior, y claramente porque puede ser o puede estar dentro de las luces, inclusive de algún tipo de incendio dentro de los tipos penales culposos, pero el Código Penal está siendo muy claro y dice se reduce un grado respecto de la pena de presidio en su grado máximo, e estimo que debiese comprenderse conforme a interpretación jurídica de presidio en su grado mínimo, es decir, que parte de 10 años y un día, y por supuesto la pena máxima debiese estar hasta los 15 años y un día como tal. Cuando dice esto, cuando precisa el legislador en reducir un grado inferior. Bueno, y es que, claro, el verbo rector es incendiar como tal. O sea, se debe tener esa claridad, porque el fuego va a ser, digamos, el objeto material la causa del delito como tal. Y claramente se excluía, inclusive, porque lo preciso,
porque el profesor Mario Garrido Montt en algún momento dijo, se excluye de esta tipificación, salvo que sea la consecuencia directa, la combustión cuidadosamente producida, es decir, aquella persona que planifica dentro de su íter crímenes la producción de una quema o de un incendio, por supuesto, se le va a imputar como tal, pero tiene otro tipo de connotación e inclusive se le puede imputar el incendio calificado, y si producto de ese incendio calificado llegase por la premeditación, por el dolo incorporado en esta planificación de esta combustión para producir un incendio, ¿no? Y si de esto resultase, por supuesto, muertes, pues también estaríamos dentro de los rangos del homicidio como tal. Pero no consiste, tampoco podemos decir que todo lo que se produzca bajo el fuego es delito de incendio como tal. El incendio puede ser realizado tanto por acción como por omisión, ¿no? En caso de una conducta omisiva, por supuesto, y que resulte el bien jurídico afectado, que en este caso es la propiedad, pero también tiene conexión con otros bienes jurídicos tutelados, como pudiese ser la vida, porque el incendio o el delito de incendio es un tipo penal pluriofensivo, es decir, puede violar eventualmente varios bienes jurídicos tutelados como tal. Entonces, el incendio tiene que recaer en cosas particularmente, que es lo que nos dice el tipo penal más básico, ¿no? El incendio, si ya está o si ya tiene, digamos, por víctima alguna persona, la producción de alguna muerte de una persona, pues estaremos dentro del tipo penal del homicidio calificado y por supuesto también se le imputará en concurso con el delito de incendio como tal, ¿no? Entonces, de una u otra manera, lo que predica también el incendio en su tipo penal inicial es que se produzca el mismo, pero en cosas ajenas como tal, ¿ya? El delito de incendio, como les digo, tiene varios bienes jurídicos tutelados que se pueden eventualmente ver afectados. Entre esos, la vida misma. Entre esos, la integridad física de las personas. En otras ocasiones, por supuesto, los bienes materiales, que son las que obviamente han recaído, digamos, los objetos materiales sobre los cuales ha recaído el incendio. Pero aquí también estamos hablando de esta connotación o de esta noción de la seguridad colectiva, ¿no? Aunque muchos autores lo que por supuesto rezan es o dicen o manifiestan, no, es que se viola el bien jurídico de la propiedad, pero también aquí se puede estar dentro de los rangos de la seguridad colectiva, ni qué decirlo, por supuesto, de los incendios forestales como tal, que ya también preciso visualizar al final de la sesión un breve vídeo sobre aquello. El incendio, en su tipo penal más básico, debe recaer en una cosa ajena, mueble o inmueble. Es lo que nos precisa el tipo penal del artículo 474, pública o privada, individual o colectiva, no hace distinción de ella. El hecho es que debe recaer sobre cosas ajenas, sin embargo, hay muchos autores que pueden considerar que la incineración de cosas propias que se producen en perjuicio de bien ajeno, ¿no? Que se produjo un incendio de carácter accidental y terminó, por supuesto, quemando las casas adyacentes, ¿no? Eso también puede estar dentro de los rangos del delito de incendio, pero no desde el tipo penal doloso o desde el tipo de la conducta agravada, sino sencillamente dentro del tipo penal de cuasi delito como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos en el artículo 474, 475, cuando nos dice o nos hablan del incendio calificado por utilidad o riesgo del objeto, y precisa dos situaciones puntuales. ¿Cuáles son? Cuando ejecutare el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitado, o en que actualmente hubiere una o más personas,
siempre que el culpable haya podido prever las circunstancias. Al autor se le da la posibilidad de tener el cuidado, la diligencia, la prudencia, la experiencia de que si vive en un recinto, en un departamento, por ejemplo, ustedes no van a tener el gas de abastible expuesto o no van a tener las aperturas o las llaves del gas abiertas, ¿ya? Y que en consecuencia eso pudiese producir algún tipo de exposición o riesgo prevalente. Entonces, eso de una u otra manera es descuido, ¿ya? Y podríamos estar en los casos de esta situación de carácter culposo, pero siempre se le dice al autor, oiga, usted tiene la posibilidad de prever este tipo de circunstancias. Y por eso es que de una u otra manera se investiga mucho cuáles fueron las causas que dieron origen al incendio como tal. Y en razón de ello, por supuesto, esa es la característica clave en la cual nosotros podemos determinar o dictaminar la responsabilidad. El segundo inciso nos habla, si lo ejecutare en buques mercantes, los buques cargueros, los buques que obviamente tienen estas cargas de importación y exportación, cargados con objetos explosivos o inflamables, en buques de guerras, arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o depósitos de pólvora o de otras sustancias explosivas inflamables, parques de artillería, maestranzas, museos, bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares. Ojo que un astillero muy seguramente va a tener explosivos, pero aquí está precisamente el cuidado, la dedicación, la organización, la experiencia en cuanto a la manipulación de los mismos y de que tal experiencia debiese ser la certeza o la firma o el sello de que no se va a generar este tipo de hechos como tal. Si se generan, pues obviamente lo que les he dicho, habrá que investigar exactamente cuáles fueron las causas. Por supuesto, hay algunas causas que particularmente suelen ser de carácter culposo, negligente, imprudente, impericia, ¿ya? Entonces, el delito de incendio en sí, cuando nos dice que afecta, bueno, afecta el bien jurídico de la propiedad, pero también el de la seguridad colectiva, también podemos decir que es un delito de peligro, es un delito de daño, ¿ya? Porque es la tesis, digamos, ya sea por los autores que hemos conversado, por Mario Garrido Moni, por Sergio Politov, por Jean-Pierre Matus, es la tesis más acertada. Cuando hablamos del elemento subjetivo del delito de incendio o el tipo subjetivo del delito de incendio, es que aquí hay los diferentes artículos, sobre todo desde el artículo 474 a 476, nos hablan o nos dicen sobre un dolo directo que se debe dar para su consumación. Y es que claramente lo que tiene que pasar en este caso es que el delito de incendio consuma esas cosas, esos objetos, pero que también en el transcurrir, si se llega a presentar lo que nos ha especificado el incendio calificado en el artículo 475, inciso 1, y el que también ha señalado el artículo 474, claramente la consumación va hasta la producción de la muerte de la víctima como tal. Pueden haber otros artículos cuando de una u otra manera también apelan a lo que se ha llamado, por supuesto, la ley de bosques, ¿no? Que son los incendios forestales y que de una u otra manera también tienen una grave afectación respecto de ello como tal, sobre todo cuando se han producido incendios de carácter incontrolables y que han afectado una suerte de bienes y por supuesto ha afectado la seguridad pública como tal. En razón de ello,
hay una normativa legal en la ley 20.653 del año 2013 que modificó el artículo 22 de la ley de bosques en cuanto a la regulación del CONAF y claramente establece penalidades que van desde el grado máximo hasta inclusive el perpetuo cuando se producen estos incendios forestales y genera la muerte de personas, ¿no? Entonces, esa razón fundamental también nos hace darle la categoría al delito de incendio como tal, por supuesto, en esta arista, ¿no? Sigamos, por supuesto, hablando del incendio para también entender ese tipo subjetivo como tal. Bueno, el iter criminis o la parte de preparación del incendio, sobre todo el que yo les hablaba de la ley de bosques, ¿no? Que hay muchas personas de carácter imprudente y negligente, dejan algún tipo de colilla de cigarro y eso es lo que produce un efecto de combustión producto de los factores acompañantes de la naturaleza, como es precisamente el viento, que hace que se expanda este tipo de incendios que son de carácter sumamente de control de carácter mediato o indirecto, es decir, que demoran o tardan en controlarse. Entonces, el delito de incendio se consume al producirse el deterioro de la cosa por parte del fuego, ¿ya? Como para cuando hablamos de respecto de las cosas u objetos materiales como tal. Lo anterior nos implica o nos dice el legislador de que el objeto material tiene que destruirse en su totalidad, ¿no? Esto atendiendo a que no hay lugar a procesos de ignición, es decir, cuando la cosa se destruye y se transforma químicamente en otra, no, tiene que estar destruida totalmente. Y claramente hace parte de la característica de en qué momento se consume este delito como tal. Reitero, el delito 474 iniciamos con el estudio de la figura calificada, pero que también puede haber en ese artículo 474 la situación o el ingrediente normativo de la culpa como tal, ¿no? Que por un accidente se hubiese producido precisamente el fuego como tal. Bueno, nos vamos al artículo 476, el cual, por supuesto, nos habla del incendio calificado por el lugar. Se castigará, dice el artículo, con presidio mayor en cualquiera de sus grados, al que incendiare un edificio destinado a servir de morada que no estuviese actualmente habitado, al que dentro de poblado incendiare cualquier edificio o lugar aun cuando no estuviera destinado ordinariamente a la habitación, el que incendiare bosques, mieses, pasto, monte, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas precisamente en la ley 20.283. Y es que también, para ser más precisa, esa ley 20.283, que es promulgada precisamente por el Ministerio de Agricultura en el año 2008, si la memoria no me falla, claramente nos dice es la búsqueda de la protección, de la recuperación, de las mejoras, sobre todo de las especies nativas del país, asegurando una suerte de sustentabilidad forestal mediante los planes de protección, manejo y preservación, que va obviamente acompañado con el fin de la ley forestal como tal. Y al que fuera de los casos señalados, por supuesto, previamente, pero que también agrave las condiciones de la vida animal o vegetal del área silvestre protegida. Indiscutiblemente, la ley 20.283, en concordancia precisamente con la ley 20.653, estarán aplicables para lo que pudiese predicarse de este delito de incendio, sobre todo cuando estamos frente a los incendios forestales como tal, algo que ha sido muy recurrente,
sobre todo en los veranos en el país. Y no precisamente por los cambios climáticos, sino precisamente por esa negligencia, esa imprudencia, esa falta de pericia de las personas como tal. Entonces, en razón de ello, vamos a seguir ya con el incendio simple en el artículo 477, que es aquel que se nos predica precisamente de los objetos materiales y nos dice el incendiario de objetos no comprendidos en los artículos anteriores, es decir, en los calificados, establecen la dosificación punitiva desde el grado máximo, ya lo he conversado, 15 años y un día, hasta el grado, en su grado, grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Entonces podemos hablar de 15 años y un día hasta, o desde 10 años y un día y hasta 15 años y un día, para que me puedan comprender mucho mejor. Reitero, la primera pena de presidio que podemos estar hablando en el artículo 477 va con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Entonces vamos desde 10 años y un día hasta 15 años y un día. Y con multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales si el daño causado a terceros excediera de 40 unidades tributarias mensuales. El segundo inciso de la dosificación punitiva del delito de incendio nos dice, con presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 5 años y un día, a 10 años y un día, y de multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales si el daño excediere de 4 unidades tributarias mensuales y no pasare de las 40 UTR. Y con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 5 unidades tributarias mensuales si el daño excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de 4 unidades tributarias mensuales. Grado mínimo de 3 años y un día, de 3 años y un día a 10 años y un día, porque estamos hablando de en su categoría mínima hasta media como tal. Bueno, eso en lo que concierne precisamente al delito de incendio, ¿no? Pero yo quiero presentarles a ustedes un abogado experto precisamente para delitos de incendio, que de una u otra manera, desde la mirada española, desde la legislación española, nos explica exactamente cómo se puede llegar a producir también la consumación de este delito como tal. Y si me permiten, nuevamente volveremos para hablar brevemente de los incendios de carácter forestal como tal. Así que sin mayor dilación me van a permitir compartir la pantalla. Permítanme ustedes un segundo, compartir la aplicación. Vamos a ver. Y vamos, por supuesto, me voy a retar del vídeo para darle prioridad a Pachi Anguera. Me encantó. Abogado, experto en incendios en la legislación española, pero también tiene la experiencia de haber sido bombero. Entonces, miremos esta percepción y visión respecto de lo que es el delito de incendio como tal. Ya vuelvo. Yo soy por la introducción. Bien. Bueno, varía un poquito la perspectiva desde aquí arriba cuando estamos sentados ahí enfrente, pero bien. A ver, el título de la ponencia o de la charla que voy a exponer en este momento es el delito de incendio e investigación operativa. Bien.
lo vamos a ver desde una perspectiva no habitual. Estamos en unas jornadas de gerencia de riesgos y emergencias. Estamos viendo intervenciones o exposiciones de profesionales de diferentes ámbitos de la seguridad y la emergencia. Y vemos la parte, digamos, de actuación inmediata en la emergencia, en el incendio. La exposición que voy a hacer va un poquito más allá. Vamos a intentar de cómo se organiza y qué finalidad tiene la investigación del incendio. ¿Cuál es el último? Vale. Bien. Bueno, a diario, en cualquier ciudad del Estado se producen incendios. Es independiente de que sean domésticos, que sean industriales, que sean forestales, aunque con el tiempo que tenemos, por lo menos en esta zona va a ser complicado, o que sean vandálicos. Quiero decir, se produce el incendio, se produce la actuación de los servicios de emergencia y a partir de ahí empieza un proceso que es en el que tiene que trabajar la policía judicial. Es decir, hay que investigar el incendio, pero el incendio tiene que tener algo, tiene que tener un cómo se investiga el incendio y un para qué se investiga el incendio. Es decir, desde el minuto uno que la policía judicial empieza a trabajar, tiene que trabajar con una meta. No puede trabajar a golpe de titular de prensa o simplemente pues, para salir bien en las fotos del día siguiente. Tiene que tener una finalidad y esa finalidad es la metodología de la investigación del incendio. Es decir, lo tenemos que tener ensayado desde el principio para que luego simplemente sea poner en funcionamiento lo que ya está entrenado, lo que ya está organizado. No podemos improvisar porque si improvisamos, pues lo único que conseguimos es que no vamos a llegar a ninguna meta lógica. Bien. El cómo se investiga, pues podríamos tener mañana a Josu y nos podría explicar pues, el aspecto de la investigación del incendio desde la perspectiva de la policía científica. Pero pasar de la fase de extinción que vemos en la fotografía de abajo a la fase de investigación, que es la fotografía de arriba, requiere evidentemente un trabajo de campo. Un trabajo de campo que no se va a hacer como vemos ahí habitualmente en la serie de CSI, que llegan a los incendios y no se manchan, sino que va a tener un desarrollo metódico basado en técnicas de policía científica, identificación de las evidencias, recogida de las evidencias, cadena de custodia, elaboración de un informe pericial, que tiene inicialmente dos objetivos. Los dos son concatenados. El primero es determinar el foco del incendio. En ocasiones es sencillo, en ocasiones es complicado. El otro día, el primer día de las jornadas, nos decía el presidente de la audiencia que nos encontramos con incendios que no tienen o no llegamos a saber la causa. El primer objetivo de la investigación del incendio es determinar el foco. Determinar el foco y, a partir de determinar el foco, en su entorno, buscar las evidencias que nos van a ayudar a determinar las causas de ese incendio. Las causas, bueno, por agruparlas y de una forma sencilla, se suele concluir que son intencionadas, son accidentales. En las dos hay intervención del hombre, en una con dolo, en la otra por negligencia, y nos queda la causa fortuita, en la cual, pues en principio, pues no hay intervención humana en el inicio del fuego. Bien. ¿Para qué tenemos que determinar el foco? ¿Para qué tenemos que determinar las causas? Pues para que un equipo multidisciplinar de integrantes de la Policía Judicial sigan con el siguiente paso dentro de la investigación del fuego, que es determinar la autoría.
Normalmente en los incendios solemos ver los titulares de que han llegado los bomberos, ambulancias, la policía, desalojos y demás, pero son muy poquitos los que terminan, los que se finaliza determinando la autoría y en los que se termina pues con condenas que, bueno, seguirá las siguientes, será lo que vayamos avanzando en la exposición. Bien, el equipo de policía judicial tiene que trabajar con las evidencias e informes que se obtienen en el trabajo de campo, requiere la información de los agentes especializados en policía científica, le tienen que dar la información de qué es lo que están viendo, qué es lo que están encontrando, les tienen que orientar hacia dónde tiene que ir la investigación. Se tiene que trabajar el análisis de fuentes, muy importante. Una de las fuentes muy importantes de información son los propios bomberos. Los bomberos llegan, los bomberos están viendo. En muchas ocasiones llegan en la primera fase del desarrollo del fuego, saben de dónde estaba el fuego cuando llegan, al margen de que luego, pues como hemos visto en la diapositiva anterior, el edificio colapsa la estructura y se va todo abajo, ¿no? Sabemos en qué parte se inició, tenemos testigos, tenemos perjudicados. Tenemos los propios policías que van en las primeras fases y que, bueno, pues en su misión de acordonamiento y de protección de escenario nos pueden dar mucha información. Hay que tener en cuenta que los pirómanos en muchas ocasiones están dando vueltas alrededor del fuego, que están en el acordonamiento. Entonces los policías no solamente van para impedir que alguien pase, no solamente van para facilitar el acceso de los bomberos o de los servicios sanitarios, van también para ver lo que hay en su entorno y que una vez que tienen el escenario controlado, pasando los primeros minutos de la intervención, se pueden ir fijando en quién está, quién no está, qué hace y qué no hace, y facilitar luego la información al equipo de investigación. Y por último, el equipo de policía judicial tiene que tener muy en cuenta cuál es la legislación vigente en el país para enfocar esa investigación de incendio hacia un rumbo o hacia otro. Bien. Después de que se produce un incendio, es habitual ver en los medios de comunicación, en las primeras horas, la detención de sospechosos, la detención de personas que hayan podido tener intervención en el desarrollo, en el inicio de ese incendio. Si cogemos hoy mismo la prensa, pues hoy viene pues, la quema de un cajero. Bien. Es decir, la información la tenemos en el minuto 1. En las horas siguientes llegamos a tener incluso personas ya sobre las que se puede poner el punto de mira de la investigación. Pero lo que no tenemos que perder nunca de vista es que el objetivo final que nos tenemos que plantear en la investigación del incendio, en la investigación operativa, es que tenemos que terminar con condenas. El proceso penal nos sitúa en el inicio, pero tenemos que ser capaces de darle al juez toda la información y todas las evidencias y todas las circunstancias que concurran en ese incendio para que al final se pueda terminar con una condena. Ese es el trabajo y el objetivo que tiene que tener la Policía Judicial en mente. Todos sus integrantes, unos en unas fases y otros en otras. Bien, entonces, entrando en la vertiente legal, en la vertiente jurídica del delito de incendio, tenemos en el Código Penal, el incendio está recogido en dos títulos. Unos son delitos contra la seguridad colectiva y otros son delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Entonces, en los dos se habla de incendios provocados y en los dos se habla de incendios negligentes. Entonces, los incendios provocados, si corre un poquito más los tenemos del delito de incendio en el artículo 351, delitos contra la seguridad colectiva, o en el 266, delitos contra el patrimonio. Los delitos de incendio de montes o masas forestales los tenemos en los delitos contra la seguridad colectiva. Ya llega. A su vez, los delitos de los incendios forestales o los incendios en los montes
El Código Penal los diferencia en dos tipos, los de montes o masas forestales y los de zonas de vegetación no forestal. Y por último tendríamos los delitos de incendio en bienes propios. Desde la perspectiva de provocados accidentales, es decir, con intervención humana, pero con un componente de negligencia, también los tenemos en los dos títulos. Tenemos el incendio imprudente en los delitos contra la seguridad colectiva y los delitos de incendio imprudente en los delitos contra el patrimonio. Bien, empezando por los delitos de incendio contemplados en el título de los delitos contra la seguridad colectiva, tendríamos en principio en el artículo 351, que nos dice que el que provoca un incendio que comporta peligro para la vida o integridad física de las personas, pues tiene prevista una pena privativa de libertad de 10 a 20 años. Podemos ver que es una pena importante, equiparable a una pena de homicidio o asesinato. Es decir, estamos hablando de un tema que no es baladí. La investigación es muy importante para ver hasta dónde llegamos, porque dependiendo hasta dónde llegamos, la condena es importante. Entonces, el tipo objetivo del delito de incendio es provocar el incendio. Parece una perogrullada, pero es así. O sea, lo primero que tiene que haber es alguien que provoca el incendio. Entonces, el incendio se puede provocar bien con acelerantes, con artefactos incendiarios, con la aplicación directa de llama. Bien. Y desde un punto de vista subjetivo exige que el propósito de hacer arder la cosa o lugar de que se trate. Sin embargo, dice que es irrelevante la entidad real que el fuego pueda alcanzar. ¿Y por qué dice que es irrelevante la entidad real que el fuego pueda alcanzar? Porque lo esencial en este tipo penal es el peligro potencial. Peligro potencial que es que el crear ese fuego crea un riesgo real y concreto para la vida o integridad física de las personas, pero no es requisito indispensable de que haya personas afectadas, lesionadas o fallecidas. No es requisito. Simplemente por el hecho de que el fuego que se desarrolla sea un peligro potencial para la vida o integridad física de las personas, ya se configura el tipo penal. Si además tenemos personas lesionadas por inhalación de humos, por caídas, por lo que fuera, tenemos personas fallecidas, pues estaremos ante un concurso de delitos, que puede ser pues, delitos contra la integridad física, lesiones, delitos contra la vida. Nunca tenemos que perder de vista, cuando nos encontramos en situaciones como la de arriba, que en ese no perder de vista el concurso de otros delitos, tenemos que tener en cuenta que a veces el incendio se produce precisamente para encubrir o para tapar otro tipo de infracciones penales, como pueden ser homicidios, asesinatos, etc. Entonces, nunca tenemos que perder de vista, el investigador nunca tiene que perder de vista, por muy grave que sea la situación que se le plantee, que además de ese delito de incendio, que ya en abstracto supone un peligro para la vida o integridad física de las personas, además entra en concurso con otros delitos que el investigador tendrá que llevar a cabo para determinar, pues eso, si estamos ante un homicidio, un asesinato, simplemente un suicidio o es una víctima del incendio que se ha producido en ese domicilio o en ese escenario. Jurisprudencialmente, el peligro para la vida o integridad física no es necesario y concreto, sino potencial y abstracto. Y tenemos, bueno, hay múltiples sentencias, jurisprudencia del Tribunal Supremo. Yo voy a tocar un par de ellas. En concreto, en la 560-2009, por ejemplo, nos dice que el acusado de un incendio en el edificio en el que habitaba, creando un grave peligro para la vida e integridad física de los que vivían, es simplemente porque esparció gasolina en el aparcamiento sobre varios coches y les prendió fuego, así como en varios trasteros, produciendo un incendio de gran importancia. Jóvenes, me van a permitir un poco interrumpir el vídeo, puesto que ya también él empieza a hablar de la jurisprudencia que se da en materia de la legislación española, y yo prefiero para el caso en concreto dejarles a disposición unos links o enlaces más bien de audiencias que han formalizado este delito de incendio y que coincido perfectamente con el exponente en el cual el delito de incendio por lo general se comete
con fin de encubrir otros delitos de mayor envergadura como tal. Yo quiero hablar ya en esta última patita, si me permiten el término, respecto de los incendios forestales. ¿Quién comete? O sea, mejor, ¿quién comete o qué pena mejor se le impone a las personas que cometen incendios forestales? La normativa que les mencionaba precisamente en cuanto a la ley de bosques en Chile o a la ley 20.283, que es la que precisamente decreta o declara los bosques nativos como tal, señala que se castiga es muy fuerte, con presidio mayor en cualquiera de sus grados, ¿no? Partimos inclusive de presidios mínimos que también puede estar sondeando los 5 años y un día hasta los 20 años, como bien también lo decía el exponente, que quiere decir que con eso coincidimos, por supuesto, en cuanto a la legislación española, ¿no? Y estas últimas, las que están definidas precisamente en cuanto a los bosques nativos, nos estamos refiriendo de que se atenta precisamente contra especies llamadas autóctonas, especies únicas, ¿no? Especies únicas que afectan la flora, por supuesto, del país como tal. Siempre me han preguntado cuando converso sobre este tipo penal que, bueno, ¿y qué hacemos con el fuego? ¿Qué hacemos con el fuego que se utiliza, por ejemplo, en las faenas agrícolas? Recuerden ustedes que está prohibida la roza o el a fuego, que son lo que se ha llamado también las limpiezas de terreno, salvo en casos que se encuentre con un permiso o autorización pertinente, ¿no? Y concedido, por supuesto, en este caso por el Ministerio de Agricultura como tal. El encender fuego en áreas protegidas claramente está considerado como un delito, ¿no? En estas áreas silvestres, que de una u otra manera que también atenta contra la seguridad colectiva y que, digamos, por concurrencia pudiese afectar otros bienes jurídicos tutelados como tal. Hay sanciones, siempre va a haber sanciones en el delito de incendio, pero también que se puedan cometer en el rango del ingrediente normativo de la imprudencia o de la culpa como tal, que es lo que suele pasar. Claramente estamos hablando de penas de presidio menor que empiezan desde su grado medio a máximo y que pudiese en el punto máximo bordear, por supuesto, hasta los 10 años y un día como tal. Además de las multas que ya hemos sondeado, sobre todo en el artículo 477, y que parten precisamente, entre otras, de 5 unidades tributarias mensuales y puede ir inclusive hasta 50 a 150 unidades tributarias mensuales, ¿no? Sobre todo cuando el incendio se produce en áreas silvestres, protegidas, ¿no? Que claramente afecta, reitero, la flora del país, pudiésemos estar bordeando hasta las 200 unidades tributarias mensuales. Señores, con esto termino la explicación del delito, del tipo penal del incendio, y que claramente permítanme darles mis agradecimientos por haberme dado la oportunidad de llegar a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, les había prometido sobre la explicación del delito de cohecho, así que por favor solo permítanme un segundo para proyectarles un último vídeo, saber a ciencia cierta qué consiste el delito de cohecho, para que ustedes tengan una mínima claridad, a pesar de no estar incorporada en nuestra programación temática. Por favor, un segundo, si son tan amables. Bueno, les voy a mostrar un poco a través de un vídeo en qué consiste el delito de cohecho, pero me van a permitir solamente una muy breve explicación del mismo, ¿no? Disculpen haberme
saltado abruptamente, pero creo que es importante, entendiendo que es la tipificación que tiene a nuestro presidente de la República en la mira, ¿no? Y es que el tipo penal del delito de cohecho castiga fundamentalmente al empleado público, al funcionario público, en razón de su cargo, que solicite o acepte un beneficio económico o de otra naturaleza, lo que también se ha llamado como las famosas dádivas, al cual no tiene derecho, precisamente por razones de probidad y transparencia, que es lo que emerge del funcionario o empleado público, y más en tratándose de la primera dignidad del país. Al que no tiene derecho, ya sea para sí o para un tercero, ¿no? Que también se puede dar. Entonces pudiésemos decir, el artículo, esperen, regálenme un momento a ver si yo tengo la claridad, entiendo que el cohecho está en el artículo 248, si la memoria no me falla. Vamos a ver si en esta oportunidad estoy acertada, muy bien, que es cuando llamamos el cohecho simple, ¿no? Y ese cohecho simple, reitero, castiga al empleado público por razón de su cargo cuando solicite o acepte un beneficio económico o de otra naturaleza al que no tiene derecho, ya sea para sí o para un tercero. Este beneficio económico es el que nosotros hablamos, por supuesto, de dinero, valores y otras especies, ¿no? Es en realidad lo que se castiga es este negocio bilateral de carácter ilícito, que es lo que ha condenado, por supuesto, al presidente, y tiene en sus verbos rectores mayoritariamente este solicitar, ¿no? Y aceptar. El solicitar es una variante o una acción o un tipo, el tipo penal es de carácter activo, y el aceptar viene a ser el carácter pasivo, ¿no? Entonces, el tipo penal en el artículo 248 bis sanciona igualmente a ese empleado público que solicita o que acepte recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o para un tercero. ¿Pero con qué fin? Para omitir o haber omitido un acto debido de su propio cargo, es decir, restarse en sus funciones. Entonces, aquí el beneficio es mucho más amplio dentro de ese contexto de ese negocio ilícito, porque ese omitir o haber omitido un acto propio de su cargo o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción de los deberes de su cargo deben ser específicos. Y es un análisis que claramente nos produce una sensación de inquietud, porque aquí claramente en este cohecho calificado, que es por infracción de los deberes del cargo, es el que más probablemente le puedan imputar al presidente como tal, por supuesto en otros concursos de mayor envergadura, pero el cohecho pudiese, no digo que es, pudiese estar configurando. El delito de cohecho, el simple, se sanciona con pena de reclusión menor en su grado medio y demás penas también accesorias que pueden ir, por supuesto, la multa. Lo que es que se ha dicho que debe aumentarse la pena, porque estamos hablando inclusive que puede ir desde 541 días hasta los 5 años de reclusión. Y la verdad que, pues, por supuesto, inclusive hoy por hoy está hasta los 3 años de reclusión, pero hay un proyecto de ley que está solicitando el aumento hasta los 5 años y un día, ¿no? En el cohecho simple. En el cohecho calificado, indiscutiblemente partimos desde los 5 años y un día hasta los 10 años de reclusión. Entonces, habría que evaluar exactamente cuál es la imposición que le van a aplicar, por supuesto, al presidente de la República. Las penas, recuerden ustedes que pueden variar por circunstancias modificatorias de responsabilidad, como atenuantes, como agravantes, que hacen que obviamente que una situación cambie radicalmente. Y estos delitos en lo particular, que son los delitos de los empleados públicos, tienden a ser claros, sobre todo dependiendo del monto en el cual se comete, por supuesto, el ilícito. Eso incrementará la pena como tal. Entonces, claramente,
partimos de que esto puede ir dentro de su dosificación punitiva desde 541 días hasta 10 años y un día en cuanto hablamos frente al cohecho calificado, y que, ojo, en el artículo 249 nos habla del cohecho calificado por crímenes o simples delitos, y que claramente la pena aplicable va precisamente en su grado medio hasta 10 años y un día como tal. Bueno, esto teniendo en cuenta de la inhabilitación absoluta, temporal o perpetua que puede existir del cargo, y por supuesto de las multas que puedan darse al lugar. Es posible, ojo, que en el caso del delito de cohecho, entendiéndose que por lo general es un delito que también afecta el patrimonio público, el patrimonio de la nación, es un delito patrimonial contra el Estado, haya una suspensión condicional del procedimiento en el cohecho simple, porque la pena no supera actualmente 3 años, pero el proyecto de ley está para los 5 años, pero actualmente el proyecto de ley no ha sido aprobado. Así que esta puede quedar básicamente, señores, y no se me extrañen, puede quedar sin sanción el imputado, es decir, sin una pena de prisión, pero bajo ciertas condiciones que contemplan perfectamente el artículo, la ley 18.216. Es importante anotar que en el delito de cohecho casi siempre también paralelamente hay un sumario administrativo, ¿no? Realizado por la Contraloría General de la República, la que de una u otra manera, dicho sumario también acompaña mucho el procedimiento penal como tal. Bueno, me van a permitir presentarles ya el último vídeo respecto del cohecho como tal, para que quede muchísimo más claro. Con esto me despido, deseándoles éxitos, y espero que lo suministrado en cuanto a conocimientos en este módulo para ustedes sean muy útiles, sobre todo cuando se imparta el módulo de procedimiento penal. Recuerden ustedes que las penas en su grado mínimo como punto máximo es de 3 años, en su grado medio de 10 años y un día, en su grado medio máximo a perpetuo calificado de 20 años a 40 años. Quiero darles las gracias nuevamente. Estamos pendientes para la pequeña sesión de los concursos homogéneos y heterogéneos. Yo voy a hacer todo lo posible por contactar a mi colega, y si no, les enviaré un breve link o enlace que les va a ustedes por lo menos suministrar información, conocimiento, para que quede esto más claro aún. Muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes. Mil gracias. Me despido con este vídeo para que ustedes sepan cuál es la naturaleza de la imputación realizada al presidente de la República, don Sebastián Piñera. Vamos sin más. Del Ministerio Público, el cohecho fue el delito de corrupción con más imputados durante el año 2016. En este nuevo capítulo del Origen del Delito hablaremos sobre cómo esta figura delictual ha ido evolucionando durante la historia y cómo se sanciona actualmente. Según el artículo 248 del Código Penal, el cohecho es el que comete un funcionario público al solicitar o recibir un beneficio económico por realizar un acto abusando de su cargo. La definición del cohecho tiene que ver con aquella conducta del funcionario público en virtud de una dádiva económica para realizar los actos propios de su cargo, para omitir algún acto propio de su cargo o para realizarlo mal, o en los casos más graves, derechamente para cometer un delito funcionario. Su origen se remonta al derecho romano, donde esta práctica alcanzó una importante frecuencia. Los gobernantes crearon leyes que castigaban con la muerte el cohecho.
La ley Servilia de Repetundis del año 111 a.C. modificó la pena capital por la pérdida de los derechos políticos. Posteriormente evolucionó a multas y el destierro. Durante la Edad Media, el cohecho fue practicado principalmente por la Iglesia Católica y miembros de la corona. El castigo era una multa equivalente al doble del valor del daño y en los casos más graves, el destierro. Castigo que se mantuvo en Occidente durante la Revolución Francesa y la Ilustración, también en el Chile colonial regido por las leyes españolas. Tras la independencia y la promulgación del Código Penal en 1874, el cohecho se castigó con 61 días a 3 años de cárcel, multas y la inhabilidad para el funcionario de ejercer un cargo público. En caso de los particulares, este era sancionado como cómplice hasta 1999. En el código original, el cohecho estaba tratado de manera muy distinta como está tratado ahora. De hecho, era un delito de lesión del bien jurídico porque sancionaba al empleado público que consentía en cometer algún delito o en hacer su trabajo o hacerlo mal. Posteriormente, desde el año 1999, el delito se transformó en un delito de peligro porque se sanciona ya desde la mera oferta que hace el particular al funcionario público. Para la doctrina, el cohecho se distingue en dos grandes grupos: el cohecho pasivo, que es aquel que comete el funcionario público que pide o acepta una dádiva, y el cohecho activo, que es aquel que comete el particular cuando ofrece o consiente en dar una dádiva al empleado público. La lucha contra los delitos de corrupción llegó hasta la OCDE. El organismo internacional cuenta con diversos programas que buscan prevenir y penalizar el cohecho. Entre ellos se encuentra la Convención para combatir el cohecho, con 41 países firmantes, entre los cuales se encuentra Chile. Y bueno, jóvenes, con esto terminamos. Un gran saludo para todos. Chao, chao.